Bueno, aquí estamos nuevamente. Buenas tardes. Vamos a ver la contrapostura que nos faltó, que es contrapostura orgánica. ¿Sí? Ya vimos muscular y vimos ósea. Ahora vamos a ver la contrapostura orgánica. Vamos a analizarla. Voy a esperar a que se empiecen a conectar. ¿Qué es la contrapostura? Habíamos dicho que era la postura que trabajaba en forma opuesta a la postura anterior, ¿sí? ¿Qué pasa con la contrapostura orgánica? Voy a tener que ver primero cómo están, no los beneficios, vamos a analizar la postura desde cada una de sus partes, ¿sí? Entonces vamos a analizar la parte orgánica. Los órganos van a tener la capacidad de comprimirse y de expandirse, por decirlo así. Entonces, en cada postura, en cada asana, directa o indirectamente, se van a estar estimulando determinados órganos y se van a estar expandiendo otros. Cuando digo estimular es que voy a comprimir, ¿sí? Y cuando digo expandir, digo que voy a estirar ese órgano. Buenas tardes, ahí veo que ya se conectaron dos. Entonces, decíamos que los órganos en las asanas, cuando yo ejecuto una asana, voy a estar comprimiendo determinados órganos y otros órganos los voy a estar expandiendo. Y va a pasar que en otras asanas va a parecer que yo no estoy haciendo nada con mis órganos, pero en realidad sí voy a estar de alguna manera estimulando los órganos por medio de la fuerza de gravedad. O sea, ¿qué significa? Que en el asana va a influir, además de la posición o la postura que yo tenga, la fuerza de gravedad con respecto a ese órgano. Cuanto más cerca del suelo yo esté, más va a estar influyendo la fuerza de gravedad en esos órganos. Si yo estoy de pie, voy a tener mayor influencia de la fuerza de gravedad en los órganos bajos, ¿sí? Si estoy invertida, va a ser más en la cabeza. Vieron que, bueno, siempre hablamos del paro de cabeza que no se hace. Bueno, ahora lo vamos a analizar desde el punto de vista orgánico. Cuando yo estoy haciendo el paro de cabeza, todos mis órganos están en forma opuesta a lo que están naturalmente, ¿sí? Entonces, a lo que yo estoy acostumbrado desde mi posición bípeda, de estar parado, de estar con el tronco recto y la cabeza hacia arriba. Entonces, el invertir el sentido lo que hace es que, además de que toda la sangre vaya a la cabeza, que la zona de la cabeza sea la más estimulada, ¿sí? Postura que, por ejemplo, si yo lo analizo orgánicamente, a alguien que es muy mental no le sirve, porque yo voy a estar llevando toda la energía a la cabeza. Y bueno, descontando la parte de la columna vertebral, estamos hablando orgánicamente. A una persona que tiene alguna dolencia o alguna patología en algún órgano no la puede hacer, porque está estimulando los órganos, porque están invertidos y están siendo influenciados por la fuerza de gravedad en forma inversa a la que están naturalmente, ¿sí? Entonces, de eso se trata la contrapostura orgánica, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es analizar los órganos, perdón, voy a analizar los órganos y voy a hacer en la contrapostura lo opuesto a nivel orgánico. ¿Qué significa esto? Que los órganos que voy a estar comprimiendo en la postura inicial, los voy a tener que estar expandiendo en la contrapostura, y que además voy a tener que ver la posición de los órganos con respecto al piso. Si en la primera postura los órganos están más cerca del suelo, los órganos que se están comprimiendo, en la otra postura van a tener que estar más alejados del piso y van a tener que estar más cerca del suelo los que en la postura anterior estaban más lejos. No sé si se entiende. Yo en la contrapostura orgánica voy a tener en cuenta
la fuerza de gravedad con respecto al piso de los órganos y la compresión o la expansión de los órganos. ¿Y esto para qué me va a servir? Porque es muy fácil decirlo técnicamente, pero vamos a analizarlo hoy también en el sentido del funcionamiento de esta contrapostura orgánica. Es súper importante, es tan importante como la muscular y la articular. Y van a ver que igual todas son importantes, porque después vamos a ir desmembrando un poco más. Cuando yo trabajo un órgano, bueno, el órgano está regido por un chakra, que es un centro de energía, ¿sí? Entonces, si yo trabajo el órgano, estoy también estimulando ese centro energético, que es ese chakra. Entonces, cuando yo estimulo determinado órgano, luego debería expandirlo. ¿Qué significa estimular? Contraer, ¿sí? Cuando yo estoy contrayendo, estoy estimulando. Vamos a poner de ejemplo la postura del niño, ¿sí? Entonces, en la postura del niño, yo voy a estar completamente cerrado, voy a estar con las rodillas apoyadas en el suelo y mi tronco va hacia adelante, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a comprimir es la zona baja, se van a comprimir todos los órganos bajos. Y si subo un poco más, voy a comprimir también los pulmones, porque voy a estar cerrado, voy a comprimir el corazón, voy a comprimir el timo, y los únicos órganos que se van a estar expandiendo van a ser los riñones y las glándulas suprarrenales, que están en la espalda, que están en la zona de las lumbares. Esos van a ser los únicos órganos que yo voy a tener expandidos, ¿sí? Entonces, lo que me dice la contrapostura orgánica es que yo voy a tener que en la contrapostura hacer lo contrario. ¿Esto qué significa? Que los riñones van a tener que estar comprimiéndose en primera instancia, que los pulmones se van a tener que expandir, o sea que voy a tener que abrir el pecho, voy a tener que expandir el corazón y el timo. Eso todo lo logro abriendo el pecho. Y después los órganos bajos van a tener que liberarse también. ¿Y ahora qué sucede? Yo en la postura del niño, no como recién comieron, por ahora no vamos a hacer postura, las dos iban a hacer una clase, pero ahora vamos a hacer un poco de teoría. En el niño, que está acá, bueno, parecería como que están todos en el mismo orden, pero en realidad, como estoy apoyado sobre los talones, voy en declive. Mi tronco va en declive, ¿sí? Entonces significa que los órganos que están más arriba, arriba de todo, por así decirlo, porque estamos cerca del piso, van a ser los riñones. Después van a estar los órganos bajos, o sea, los órganos digestivos, los órganos sexuales, van a estar todos comprimidos ahí entre el tronco y las piernas. Piensen ustedes, van a estar aplastaditos, pero arriba. Y arriba de eso van a estar los riñones, que van a estar libres. Y después voy a ir cayendo, y voy a ir en dirección hacia la cabeza y me voy a encontrar con los pulmones que se van a estar contrayendo hacia la zona alta, hacia el pecho, y que los pulmones, esa contracción de los pulmones va a comprimir al corazón y va a comprimir al timo también, porque está todo juntito, ¿eh? Entonces se van a compactar en dirección hacia el suelo, ¿sí? Y también puedo analizar ahí la tiroides, por ejemplo, que es un órgano, también se va a estar comprimiendo, va a estar más cerca del suelo. Y si quiero analizar un poco más la cabeza, el cerebro, va a estar más cerca del suelo. Entonces va a ir todo en declive. Entonces eso me está diciendo a mí que lo primero que tengo que hacer es contraer los riñones. Y que voy a tener que expandir todo lo demás. Y que la cabeza va a tener que estar arriba. Va a tener que ser lo que esté más arriba. Y los riñones van a tener que ser lo que estén más abajo en la próxima postura, ¿sí? Entonces yo debería hacer un análisis del asana con respecto a esto. ¿Qué significa esto? Si yo analizo la postura del niño, más allá de que estire la espalda, de que me libere las tensiones de la espalda, es una postura, primero, que estimula los órganos bajos, o sea que es una postura de apana, me sirve para estimular la digestión. Después,
Es una postura que contrae los pulmones, comprime corazón, comprime timo, estimula esta zona. Porque cuando yo contraigo, acuérdense que estoy estimulando, porque después tengo que liberar esa tensión. Entonces voy a estar estimulando la zona de somatización del espíritu también. Y voy a estar estimulando los pulmones, el corazón. Entonces, además de lo fisiológico en el hecho de la pana, estoy trabajando la parte espiritual. Y además voy a estar en un estado de introspección. Voy a tener que cerrar los ojos en el niño porque es de cierre, es para cerrar los ojos. Entonces, mentalmente me genera introspección. A nivel espiritual, trabaja la zona de las emociones también generando introspección. A nivel respiratorio, estimula pulmones y estimula el corazón. A nivel digestivo, estimula los órganos de apana, de liberación. Fíjense en todo lo que hace la postura del niño. Si yo la analizo sin mirar sus músculos, mirando sus órganos y sus chakras. Entonces, la contrapostura tendría que hacer lo contrario. Entonces, si yo analizo a nivel digestivo, no, tendría que expandir. Dejar que esos órganos que están comprimidos ahora se expandan. A nivel pulmonar, también tendría que expandir y permitir una respiración profunda, ¿no? Llenando bien los pulmones de aire, porque en el niño no puedo respirar profundo, respiro bajo, respiro en la panza, y de ahí la estimulación a los órganos digestivos, porque yo estoy toda comprimida y estoy respirando en el abdomen, entonces esa expansión y contracción del abdomen en esa postura de cierre donde está todo compacto hace que se estimulen mucho más los órganos digestivos. Voy a estar con el pecho cerrado, o sea que después la contrapostura tengo que abrir para expandir los pulmones, ¿sí? Y voy a tener que estar invertida. ¿Qué significa? Que si los pulmones van hacia abajo, van hacia el suelo y se están comprimiendo y están más cerca del piso, eso me está diciendo en el niño que la contrapostura voy a tener que abrir el pecho y los pulmones van a tener que estar expandidos y más arriba que los riñones, ¿sí? Y la cabeza también. ¿Se va entendiendo? Pueden ir preguntando. Entonces, eso me da un indicio de que no solo lo orgánico voy a trabajar, también voy a trabajar lo espiritual. El niño es una postura de cierre, de introspección y de contracción. Entonces estimula esos órganos. Los estoy contrayendo, estoy acumulando la sangre en esos órganos. Pero la contrapostura tiene que ser lo opuesto, para que ese órgano que está contraído, que se está acumulando sangre, se expanda, se libere y empiece a fluir la energía también, ¿sí? Entonces la contrapostura del niño tendría que ser una postura como un pez alto, por ejemplo, como una cobra, como un sol. Si lo quiero hacer bien marcado, tendría que ser el sol, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en el sol se nota bien. Si yo estoy en el niño bien en el suelo, en el sol estoy bien arriba, ¿sí? Estoy con los pies apoyados en la tierra, entonces estoy más alejado del suelo, ¿sí? Entonces la contrapostura orgánica del niño tendría que ser bien opuesta, o sea que sería el sol, ¿sí? ¿Por qué analizamos esto? Porque, bueno, pueden ser un montón, pero si yo lo analizo bien en términos de diferencia de fuerza de gravedad, ¿no? Si el niño está bien en el piso, yo tendría que en la contrapostura orgánica, además de todo lo que mencionamos, de expandir los órganos, tendría que estar bien alejado del suelo, lo más que se pueda. Y la postura que me hace alejarlo lo más que se pueda sería el sol, porque yo estoy muy lejos del suelo, mis órganos están muy lejos del suelo. Si eso significa que no están tan influenciados por la fuerza de gravedad como en el niño. ¿Se entiende? Entonces esa sería la contrapostura orgánica en el sol, en el niño, perdón. Vamos a ver otros ejemplos, porque esta contrapostura es importante que la entendamos
porque en el momento en el que yo realice la clase no le puedo dar todas posturas donde se comprime el alumno. Si yo armo una clase en donde decido no usar esta serie, tengo que darle posturas donde el alumno se cierre, se comprime, y posturas donde se expanda, posturas donde se invierta el sentido de los órganos y posturas donde vuelva a su posición, y posturas donde esté acostado, que estén todos en la misma línea, ¿se entiende? Y postura donde me dé vuelta, queda en la misma línea pero dado vuelta, porque yo lo que voy a hacer es ir moviendo, a ver, las que dieron traslación postural, yo me voy moviendo en el espacio, y cuando yo me voy moviendo, se va moviendo mi cuerpo, mis órganos se están estimulando en forma diferente por la fuerza de gravedad y por la postura que realicen. Entonces la contrapostura orgánica tiene que ver con eso, ¿sí? Con que yo tengo que saber trasladar en el espacio los órganos a través de una asana, ¿sí? Entonces, vamos a dar otro ejemplo más concreto para que quede claro. Si no, ustedes pueden preguntar también algún ejemplo que tengan en vista. A ver, esperen que vamos a ver, que a veces no hay preguntas. Otra de las cosas, por ejemplo, para la que yo voy a usar contrapostura orgánica, ¿sí? Porque esto es para una clase. Vieron que hoy dijimos que la muscular y la articular, que ustedes también prueben ver en ustedes, en las posturas que ustedes hacen, hacer la contrapostura, que seguramente nunca las hacen o no les gusta hacerla, les gusta hacer la postura pero no la contrapostura. Bueno, con lo orgánico pasa lo mismo. ¿Qué sucede? Cuando ustedes tienen un órgano que tiene, por ejemplo, mucha energía y que está funcionando medio alterado, ¿sí? Tiene que ver mucho con la influencia del chakra. ¿Sí? El chakra está influenciando el órgano que funcione de esa manera. La mayoría de esos desequilibrios vienen de acá, de la mente. La mente influencia a todos los demás chakras. Pero el tema es que ustedes lo que tienen que entender es que si yo estoy atacada al hígado, por ejemplo, no puedo hacer nada. No es que voy a hacer la contrapostura orgánica del hígado y voy a expandirlo. No debería hacer nada. Cuando el hígado está funcionando mal, vamos a hacer como que está sobreestimulado, ¿sí? Si nosotros tenemos un ataque al hígado, el hígado está sobreestimulado y palmó. Entonces necesita descansar. Entonces yo no voy a hacer ninguna contrapostura. Pero ahora, si yo tengo un alumno que tiene tendencia a afectarse el hígado, que le sucede a un determinado tipo de doya, entonces yo voy a tener que saber que cuando yo trabaje con ese alumno, voy a tener que tratar de no mantener, por ejemplo, los laterales hacia el lado derecho por mucho tiempo. No los voy a tener que hacer, pero no mantenerlo, para no estimular al hígado y no hacer posturas en donde se comprima el hígado, o tratar de hacerlo el menor tiempo posible, para no estimular ese órgano que ya está estimulado en mi alumno. Entonces voy a tener que buscar expandirlo, voy a tener que buscar dejarlo ahí tranquilo. ¿Se entiende? Y esto sería aplicar contrapostura, porque yo no voy a estar haciendo una postura, pero yo estoy aplicando el término de contrapostura orgánica. No le doy más de lo que tiene, le doy lo contrario. En el caso del hígado lo hago descansar o hago que no trabaje el hígado. En el caso de los pulmones, por ejemplo, una persona que es asmática tiene que estimular sus pulmones, pero primero tiene que hacer su Hara Yoga, primero tiene que saber respirar. Y después tiene que hacer más expansión que compresión. ¿Por qué? Porque la sensación de estar cerrado y comprimido le va a causar una sensación de ahogo. O sea, el sentirse cerrado le va a provocar una sensación de que se está ahogando, que le falta el aire. Entonces, le hago la contrapostura, porque una persona asmática tiene esa sensación de que le falta el aire. Entonces yo le tengo que brindar posturas que le hagan sentir que tiene mucho aire, que se puede expandir un montón el pulmón. Entonces le doy todo apertura. Cada tanto le meto algo de cierre, pero tiene que ser más apertura, tiene que tener el pecho bien abierto, expandirse. ¿Sí? Entonces eso sería aplicar la contrapostura orgánica a una clase también. No solo
no quiero, ahora yo me enfoco más en que no estudien de memoria, porque yo digo contrapostura orgánica, realizo el trabajo puesto a nivel orgánico. Si comprimo tengo que expandir y tengo que ver el sentido de la fuerza de gravedad. Si el órgano está más cerca del suelo, lo llevo más arriba, invierto la postura. Bien, pero también contrapostura orgánica quiere decir que yo me enfoque en algo llevado a la vida diaria. Si mi alumno yo sé que es asmático, le hago la contrapostura orgánica, ¿sí? Porque la contrapostura orgánica sería expandir el pulmón, porque lo tiene contraído o porque no sabe expandirlo. ¿Se entiende? Entonces yo tendría que hacer posturas de apertura. Esto es para ir expandiendo también la mente, ¿sí? Para que ustedes entiendan que el término de contrapostura indica que yo tengo que hacer lo opuesto. Puede ser estrictamente desde la serie básica, como la analizamos siempre, pero también tengan en cuenta que ustedes en una clase la contrapostura la pueden hacer sin usar posturas, o sin estrictamente usar postura y contrapostura. Si no, ves al alumno y decís, bueno, las contraposturas orgánicas de este alumno son estas, porque lo estoy viendo lo que tiene. Entonces yo me enfoco más en las contraposturas. Le doy cierre, pero le doy más, en el caso del asmático, le doy apertura, porque yo sé que ese alumno necesita trabajar la contrapostura. Y así lo mismo con todas las demás, los demás órganos. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Podemos ver ejemplos si quieren, pero escríbanme ustedes, tenemos tiempo. Si tienen algún ejemplo concreto, la contrapostura orgánica es así de sencilla. Lo que hay que saber es que cuando un órgano está comprimido, yo lo tengo que expandir, lo tengo que liberar de esa compresión y tengo que invertir el sentido, ¿sí? Sí, ahí, respuesta de Marigel. A ver si hay alguna otra más. No. Bien, en realidad cuando el alumno empieza una clase, lo importante es darle un cuestionario en donde cuando van a empezar a dar clases, lo importante es que ustedes le den, vieron que nosotros le hicimos, los hicimos completar una planilla con sus datos. Bueno, eso deberían hacer ustedes. Con los datos, yo tenía una de clases prácticas que después si quieren le saco una foto y la paso, si encuentro el archivo se los mando, para cuando dábamos prácticas en la academia. Le tienen que ir preguntando una serie de cosas para ustedes tener una idea, tienen que hacer una entrevista con el alumno, porque hay personas que por ahí vienen porque les gusta el yoga, pero en realidad el alumno no va a decir lo que le pasa, nunca dice lo que le pasa. Y a veces lo que los trae a yoga es algo físico o algo orgánico, y otras veces algo es más espiritual, pero generalmente está asociado a algo orgánico. Lo recomendable es que el alumno vaya al médico y que traiga un certificado médico. Es lo que menos pasa. Pero yo lo que hacía, les digo desde mi experiencia, les hacía una entrevista, antes de que empiecen tenían que venir, me completaban la planilla, yo hablaba con ellos y los mandaba a hacer un certificado. Los mandaba a ir al médico a que traigan un certificado. Les explicaba el porqué. Y me pasó hasta con un alumno de clases prácticas, de profesorado. A veces nosotros pensamos que estamos bien y de repente empezamos a hacer yoga y nos damos cuenta de que algo anda mal. Nos empiezan a doler cosas que no nos dolían, pero no es que no nos dolían, sino que nunca tomamos conciencia de esa parte de nuestro cuerpo. Cuando empezamos a practicar yoga, empezamos a tomar conciencia de nuestro cuerpo y empezamos a sentir cosas que antes no sentíamos y creemos falsamente que nos enfermó el yoga, que puede ser como no, ¿sí? Porque el yoga, si en algunos casos, si yo no sé aplicar la técnica correcta, puedo enfermar al alumno. Pero en la mayoría de los casos lo que sucede es que el alumno toma conciencia de lo que le está pasando en el cuerpo y empieza a sentir síntomas.
que por ahí antes no lo sentía, pero solamente porque no prestaba atención, porque no estaba tomando conciencia de su cuerpo, ¿sí? Y de las emociones, bueno, ni hablar, pero hablamos ahora en términos orgánicos. Entonces lo recomendable es que ustedes sepan qué es lo que tiene el alumno, no para armar la clase estructurada, pero para saber qué técnicas tienen que utilizar con ese alumno, más si es personalizado. Ustedes tienen que decirle, ahora, ¿qué pasa? Si está todo bien, si ustedes le trajo el certificado y está todo bien, pero de repente el alumno en la clase empieza a manifestar que que le está pasando algo, que está sintiendo molestia con algo, a ustedes eso les da indicio de cómo tienen que dar la clase. Por ejemplo, si sienten una sensación de ahogo cuando está el pecho cerrado, no es que va a hacer que se le manifieste un asma, porque el alumno, la persona que tiene asma sabe que tiene asma, o al menos sospecha y va al médico, porque le falta el aire, no puede respirar bien. Pero sí puede tener ataques de pánico o puede estar manifestando otra cosa, entonces no le gusta estar con el pecho cerrado. O al revés, no le gusta hacer posturas de apertura. Entonces el alumno se va a comunicar con ustedes y les va a decir, y eso les va a ayudar a ustedes a hacer la contrapostura de lo que le está pasando al alumno, no de lo que el alumno quiere, lo que le está pasando. Porque una cosa es que digan, me sentí ahogada, sentí que me faltaba el aire, bueno, abrí el pecho. O si les dicen en ese momento, bueno, abrí el pecho y trata de respirar en la zona baja, de expandir el pulmón hasta la panza. Siempre se dice así, porque la gente piensa a veces, esto es un tema de respiración, pero igual, a veces la gente piensa, me quedo sin aire y lleno el pulmón. No, porque ahí estoy usando la parte alta. Lo que tengo que hacer es tratar de expandir el pulmón hasta la panza. Entonces lleno la parte baja y la parte alta se llena también, porque ingresa por la nariz. Pero estoy expandiendo la zona baja, entonces utilizo todo el pulmón. ¿Sí? El pulmón se expande. ¿Sí? Bien, si el alumno le duele la cabeza, puede hacer yoga no cuando le duela la cabeza, porque la cabeza le puede doler, o porque tiene un problema en la zona cervical, o porque tiene contracturas, o digo zona cervical en la columna, o porque tiene contracturas, o porque tiene estrés. Entonces, posturas de yoga no puede hacer. Sí puede hacer respiración, puede hacer relajación, pero cuando uno está con dolor de cabeza está muy molesto, no tiene ganas de hacer posturas. Lo que ustedes le pueden recomendar es que cuando les ataque, enseñarles al alumno a respirar, a que lleve las manos al abdomen, que se concentre en la respiración y que cuando estén con dolores de cabeza realicen ese ejercicio de respiración, realicen esa técnica, o Nadi Sodhana, por ejemplo. Creo que nosotros vimos pranayama el mes pasado, me parece. Y si no lo vimos, bueno, lo vamos a ver el mes que viene. Pero creo que sí que vimos pranayama, bueno, que hagan Nadi Sodhana, que es un ejercicio de Sudara Yoga, y después, no sé, Anuloma Viloma, por ejemplo. Pero hay que ver si el alumno tiene presión alta, si tiene problemas de estrés, si tiene problemas de columna. No hay que, cuando el alumno viene y dice, tengo dolor de cabeza crónico y tiene que mandarlo a un médico. Siempre que el alumno venga con alguna dolencia, lo tiene que mandar al médico. Siempre que el alumno quiere empezar yoga con ustedes, lo tiene que mandar al médico. ¿Por qué? Porque nosotros no somos médicas, no somos médicos, no somos personal de salud. Por ahí algunas sí sea, pero digo, nosotros tenemos que tratar de ubicarnos en nuestro rol de brindar clases que les haga sentir bienestar a los alumnos y los haga mejorar quizás algo, pero siempre desde el respeto hacia la profesión de salud y siempre haciéndole entender al alumno que uno trabaja a la par. No es que uno está haciendo un tratamiento y empieza yoga y deja todo, sino que el alumno tiene que ser consciente de que si tiene un problema de salud, ya sea un dolor crónico de cabeza, porque un dolor crónico de cabeza puede ser por muchas cuestiones.
Entonces, ahí es el médico el que tiene que hacer los análisis respectivos para saber qué es lo que está pasando. Le da un tratamiento y después el alumno viene y ustedes le dan el paliativo, digamos. Le dan algo que ayuda en el sentido de ese paliativo. Entonces, si yo sé que a mi alumno tiene migraña porque sufre de estreñimiento, no es lo mismo que tenga migraña porque tiene presión alta. O no es lo mismo que tenga migraña porque tiene un problema en la zona cervical, un desplazamiento de una vértebra, un pinzamiento. Entonces son problemas diferentes. Cuando hay mucho estreñimiento les duele la cabeza. ¿Por qué? Porque tienen muchas toxinas acumuladas, chicas. Entonces empieza a doler la cabeza porque no hay muchas toxinas en el cuerpo y hay personas que sufren eso, sufren sus migrañas crónicas se basan en un problema digestivo que se soluciona con un problema digestivo. Entonces yo sé que a ese alumno, ¿qué le voy a dar? La contrapostura. La contrapostura orgánica de ese estreñimiento que tiene, sumado al tratamiento y la dieta que le da el médico y el nutricionista, es ayudarlo haciéndole posturas de apana, si es que puede hacerlas, ayudándolo a estimular esos órganos que son perezosos o que no le falta energía, porque a veces no es que son perezosos, le falta energía, está desequilibrado. Dijimos hoy que era la zona bata, entonces está desequilibrado. ¿Por qué está desequilibrado? Y bueno, porque por ahí necesita relajar la mente. ¿Se entiende? Entonces yo voy viendo desde una cosa, el docente de yoga va atando cabos, va utilizando las técnicas en pos de lo que el alumno necesite. Entonces yo sé que si hay un problema en la zona digestiva, tiene que ver a veces con esto, ansiedad o que piensa demasiado, estrés, genera acá. Si hay problema en la zona cervical, bueno, puede ser mala postura, por estar mucho tiempo frente a la computadora o haciendo en una misma posición durante muchas horas. Puede ser un problema a nivel columna vertebral porque hace mucho ejercicio o hace un ejercicio inadecuado. Puede ser que está contracturado porque tiene mucho trabajo y se sobreexige, entonces es más a nivel mental, entonces yo le tengo que dar relajación, tengo que enfocarme a que se relaje. ¿Sí? ¿Qué significa una clase que sea tranqui, que lo influya que el alumno se relaje? Entonces, cada síntoma o cada señal que me da el alumno que le está pasando es una herramienta que yo tengo para poder darle la clase adecuada, ¿sí? Y asimismo, siempre recuerden de pedirle al alumno que vaya al médico, porque si el alumno no sabe lo que le pasa, ustedes tampoco van a poder saber. Ustedes pueden intuir, pero como les dije antes, no somos médicos, entonces no podemos, si bien uno a veces le dice, algunos con confianza, yo a veces me dicen algo y yo le digo, ¿será esto? Y me dicen, sí, sí, bueno, sí, puede ser que tengas un desequilibrio acá en este doya o puede ser, y les tiro algo, pero siempre con sumo respeto a los médicos, ¿no? En el sentido de que si yo veo que un alumno de los del curso, me dice, mira, me está pasando esto qué puede ser, y digo, bueno, mira, tenés que ir al médico, fíjate, porque puede ser, generalmente lo que pasa y que está pasando ahora es que como practican en sus casas, algunos se están dando cuenta que tienen problemas de columna, que tienen problemas en la zona cervical, que se marean, hubo muchos casos, así que tengan cuidado si intentan hacer invertidas. Hay algunos que por ahí les gusta hacer invertidas, les gusta hacer paro de cabeza, escorpión, practicando el diccionario, pero empiezan a sentir cosas raras, empiezan a sentir mareos, muchos dolores de cabeza, náuseas, tiene que ver con las cervicales. Eso es lo que está pasando. Por ahí cansancio o ese desequilibrio del bata que habíamos hablado hoy, que es muy común. Entonces uno siente y como está en yoga se da cuenta enseguida de que algo no está funcionando bien. Pero bueno, imagínense en que un alumno que no estudia yoga, que no está muy metido, que tome 2 clases prácticas como mucho, 2 clases prácticas por semana, eh, hay cosas que pasa por alto, que ni siquiera se da cuenta que le pasa. Entonces lo importante es que el alumno vaya al médico, hacerle que tome conciencia de que una vez al año al menos tiene que ir al médico, hacerse estudios, a ver cómo anda, si anda todo bien, si puede seguir practicando yoga.
¿sí? Me expandí un poco más de lo del dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza indica muchas cosas. No una, sino que pueden ser un montón de causas los dolores de cabeza. A veces los médicos hasta mandan a hacer los electroencefalogramas o tomografías cuando no encuentran una causa, porque no saben, puede ser cualquier cosa, puede ser un alumno puede tener, un alumno de ustedes puede empezar con un dolor de cabeza y termina siendo algo mucho más grave que un dolor de cabeza, que le dio esa señal. Entonces, bueno, no es que tienen que hacer enseguida yoga, tienen que primero ver de dónde sale eso. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta más con este tema de orgánico? Con este tema de orgánico, de contrapostura orgánica, a ver si hay algo más. De contrapostura orgánica, lo que van a hacer es, a eso mismo que vimos hoy, van a hacerlo con ustedes. Ahora van a practicar con ustedes. Todas ustedes va a haber posturas que les van a resultar más cómodas, como dije hoy, que les va a gustar hacerlas. Y las que todavía no saben, bueno, van a tener que practicar. A ver cuáles son las que les resultan más cómodas, las que les gusta hacer y cuáles las que no. Van a tener que buscar la contrapostura orgánica, la contrapostura muscular, la contrapostura ósea y la contrapostura orgánica. Pero van a analizar en forma orgánica qué es lo que están trabajando con las posturas que ustedes hacen siempre. Y van a buscarle la contrapostura orgánica, ¿sí? Para trabajar otros órganos, para poder armonizarse. Pero analícenlo desde ustedes. Esto es más interesante, porque fíjense que siempre lo hacemos teórico y queda en esta lámina. No, esta vez va a ser para que ustedes trabajen con ustedes. Entonces, analicen qué posturas son las que hacen ustedes siempre. Si tienen alguna duda con los beneficios de esas posturas, me escriben y los sacamos. Sacamos los beneficios de esas posturas. Pero ustedes analicen esas posturas que hacen, que les gusta hacer, a nivel muscular, a nivel óseo y a nivel orgánico. Y busquen las contraposturas de esas posturas. Como para que ustedes también tengan cómo trabajar, ¿no? Porque ahí ustedes van armando su sadhana. ¿Qué es la sadhana personal? Bueno, es la práctica que yo realizo a diario, que no siempre es práctica física, ¿sí? Tiene que ver también con las otras técnicas. Vieron que Gera dijo hoy hay que practicar todo. Con qué tipo de meditación, ya en algún momento vamos a ver eso, qué tipo de meditación tengo que hacer, qué mantras me armonizan y así cada cosa. ¿Qué cosas me armonizan? Vamos a empezar ahora con lo que son las asanas. Entonces, las asanas que ustedes hacen están bien, pero busquen las contraposturas para armonizarse, porque si hacen solo eso, no van a armonizarse, tienen que hacer lo opuesto también. Y dentro de lo que se pueda, ¿no? Pero empiecen a hacer eso, para armar su sadhana de la parte de asanas, lo que van a empezar a practicar. Después vamos a hacerlo con pranayama, con meditación. Entonces ustedes van a saber, cada una analizándose, qué es lo que tenemos que hacer para armonizarnos. Porque esto también, y ya vamos cortando, si no hay preguntas, uno siempre espera que el otro le diga. Vieron que eso pasa siempre. Entonces uno dice, pero necesito que me digas cuál es mi sadhana personal. Necesito saber qué es lo que necesito yo para armonizarme. Y en realidad son ustedes las que saben lo que necesitan para armonizarse. Y si no lo saben, tienen que buscarlo. Porque cada uno de nosotros es especial, único y especial, en su parte física, mental y espiritual. Y solamente ustedes saben qué necesitan para armonizarse. No es que va a haber alguien que va a venir y les va a decir lo que tienen que hacer. En Ayurveda, por ejemplo, si uno recurre a un terapeuta ayurvédico o a un médico ayurveda que les ayuda a identificar el dosha que tienen, les ayuda a identificar, pero se basa en el desequilibrio, ¿sí? O sea, le dicen, ustedes tienen este dosha y este dosha desequilibrado, y los va viendo y va viendo cómo son, pero no es que enseguida dicen, vos sos esto y tenés que hacer esto. Es un análisis.
que ustedes lo hacen también con el terapeuta. No es que el terapeuta va y le da la receta mágica, sino que uno tiene que trabajar con eso y ir viendo, y ir interaccionando con el terapeuta para decirle, mira, ¿sabés que me pasó esto y esto y esto? Y el terapeuta dice, ah, bueno, no, entonces me parece que vamos a cambiar porque no sos este doya, me parece que sos este otro y tenés un desequilibrio de esto. ¿Se entiende? Y lo mismo pasa en yoga. Entonces en yoga uno les da técnicas, pero son ustedes los que tienen que buscar su sadhana, porque son ustedes los que saben qué les hace bien y qué les hace mal, en el sentido de que ustedes van a notar cambios. Cuando yo hago mi sadhana, cuando hago mi combinación de técnicas de yoga, en mi clase práctica, mi meditación, mis yantras o mis mandalas, mis mantras, cuando empiezo a escuchar yo e intento conectarme con determinados mantras, yo siento la diferencia. Cuando no siento nada o cuando permanezco en la misma insatisfacción o se me sigue pasando lo mismo es porque no me hizo nada eso. Tengo que cambiar, tengo que buscar otra cosa para que me modifique. Cuando hay una modificación, cuando uno se empieza a sentir diferente, ya sea desde el punto de vista de que me pongo a llorar, no importa, estoy súper melancólica, estoy una semana, bueno, por ahí estoy liberando, entonces significa que funcionó. ¿Se entiende? No es que uno tiene que estar en un estado de contentitud total. A veces pasa que la práctica hace que nos metamos bajemos el tobogán, después vamos a subir, pero quizás estoy sacando todo lo que tenía ahí guardado, ¿sí? Entonces, el recorrido por lo que mi sadhana personal tiene que ver mucho con eso, con ir viendo qué es lo que a mí me va pasando a medida que voy practicando las distintas técnicas. Y me doy cuenta de que está funcionando cuando me empiezan a pasar un montón de cosas, empiezo a sentir un montón de cosas, lindas y feas, o sea, empiezo a sacar cosas, empiezo a recordar cosas y me empiezo a emocionar por cosas. eh, digamos que el yoga nos enseña que la vida es una montaña rusa. No es que estamos siempre en la cúspide, vamos y venimos. La idea es mantenernos estables, pero antes de llegar a esa estabilidad, uno pasa por un montón de vaivenes. Pero eso me da el indicio de que estoy por el buen camino. Si cuando yo empiezo a practicar, empiezo en esto y está todo igual y no cambia nada, no es un indicio. Tiene que haber movilización, ¿sí? Entonces, fíjense en eso. Por eso también esto de la apertura y cierre, ¿no? Si yo hago mucha apertura, tengo que hacer cierre. Me tengo que cerrar, me tengo que meter para adentro. Si yo hago mucho cierre, tengo que abrirme también. Tengo que sacar, tengo que expandir, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Me expandí, me, me dejé llevar, pero bueno, es importante y además como seguimos en esta metodología, ¿no? Que online, entonces ahora las tareas me parece que tienen que ir más enfocadas a uno, ¿sí? A que ustedes no vayan a lo mental, sino que vayan a trabajar con ustedes mismos. Ustedes van a ser su alumna. Este mes son ustedes sus propias alumnas y tienen que analizarse y analizar las posturas que van a tener las posturas que hacen y las contraposturas que van a tener que hacer. Y la que necesita ayuda o quieran eh, pasarme lo que hicieron, el trabajo que hicieron, me lo puede pasar, ¿sí? O si tienen alguna consulta con alguna postura también. Pero bueno, traten de hacer esto. Para ustedes no hay tiempo de entrega ni nada de eso, ¿sí? Es un ejercicio para que ustedes empiecen a conocer y empiecen a armar las clases que ustedes deberían hacer para estar armónicas o para irse armonizando, ¿sí? Bueno, vamos terminando. Eh, sí, se puede hacer. A ver, cuando uno está, hay algunos tipos de yoga que no te dejan hacer posturas cuando estás en tu periodo. El tema es que cuando la mujer está en el periodo es muy sensible, ¿sí? Ahí está empezando a transmitir Silvia. Así que corto y después contesto la pregunta, porque si no, ahí empezó Silvia, ahí vi que se está transmitiendo. Corto, vayan al video de Silvia y después después de Silvia me tienen a mí, así que ahí
volvemos, ¿sí? Me excedí, perdón. Nos vemos después.